El Parlamento andino espera ya varios meses el informe de la Organización de Estados Americanos y hasta este momento no hay nada. Espera pues el informe del supuesto fraude ocurrido en Bolivia. Ya el presidente del Parlamento andino, Adolfo Mendoza, ha anunciado pues que en realidad no existió ningún fraude y que todo fue un invento de Carlos Mesa Áñez y de Fernando Camacho. El informe de la OEA, la verdad que no tiene base sólida para sostener su fraude. Hasta hoy no hay pruebas, nunca existió pruebas. Hoy la verdad que dentro del análisis que ya han hecho el Parlamento andino, la Organización de Estados Americanos solo observó algunas irregularidades de 226 mesas. Y le pone un ejemplo: si hubiera existido una segunda vuelta tan solo en esas 226 mesas y que Carlos Mesa la hubiera ganado con el 100%, a pesar de todo ellos, Evo Morales igual hubiera ganado pues las presidenciales en Bolivia en el 2009. O sea que esas 226 mesas no influye sobre la victoria de Evo Morales en esa elección del 2009. Entonces hoy el informe polémico, la auditoría polémica que realizó a las elecciones anuladas de 2019, la tiene que probar la Organización de Estados Americanos, y es por ello que hasta el día de hoy no puede remitir su informe porque no sabe qué cosa van a decir. Porque detrás, insisto, de todas estas declaraciones, afuera del país por la derecha fascista y dentro de Bolivia por sus socios internos, Comunidad Ciudadana y Creemos sobre todo, están intentando nuevamente justificar el golpe de Estado, están intentando justificar su lectura del supuesto fraude, y eso es lo que hay que desnudar. La población en Bolivia tiene que tener la certeza que en octubre del 2019 no hubo ningún fraude, y eso lo podemos demostrar a pesar del propio informe de la Organización de Estados Americanos, que no incluye ninguna prueba y que sirvió para tenderle la cama al golpe de Estado y a la existencia del gobierno de facto dictatorial de la señora Yanine Áñez y sus socios, Camacho, Mesa y compañía. Y a eso también podríamos dedicarle algún tiempo, estimado Ramiro, porque es necesario que nuestra población sepa, nuestros hermanos, nuestras hermanas del campo y de la ciudad, Bolivia en su conjunto, sepan que el informe de la OEA es un informe mañoso, es un informe además que no tiene bases sólidas ni estadísticamente ni de ninguna otra naturaleza como para sostener esto que ellos han llamado el fraude. La anterior semana les hemos invitado a los de la oposición a que nos muestren las pruebas del supuesto fraude, y lo único que han hecho es nuevamente mostrarnos el informe de la Organización de Estados Americanos. Cuando existe un fraude, debe existir una adulteración de las actas. Debemos mostrar y decir una fotografía, por ejemplo, este es el acta original y así se modificó los resultados del acta original. Eso es demostrar algo, pero no han hecho absolutamente nada, nada de eso. Es más, las actas que ellos han observado como Organización de Estados Americanos de aproximadamente un poco más de 35,000, que eso es el total de mesas electorales que existen en nuestro país, y que por tanto cada mesa, como tiene un acta, aprueba esta acta, y son más de 35,000 actas. De esas más de 35,000 actas, la Organización de Estados Americanos en su informe solamente observó 226, que corresponde más o menos al 0,6% del total de mesas
en nuestro país. Por tanto, incluso si se hubiera repetido la elección en octubre del 2019 en esas 226 mesas, y allí hubiera sacado 100% de los votos el señor Carlos Mesa, igual nuestro hermano Evo Morales hubiera ganado en primera vuelta por la diferencia de más de 10 puntos. Aún así, aunque le demos la totalidad de los votos de estas mesas, entre comillas, observadas por la Organización de Estados Americanos, igual el resultado hubiera sido una victoria del MAS y PSP en primera vuelta. Por eso armaron todo el escándalo y utilizaron este informe trucho de la Organización de Estados Americanos para justificar el golpe de Estado. Y entonces es necesario desnudar las malas intenciones, la interpretación errónea que existe en ese documento del informe de la OEA sobre las elecciones en Bolivia en octubre de 2019. Nada más yo quiero poner, si me permite Ramiro, algunos ejemplos que tienen que ver con varios lugares del país. Pero como estamos con Causachuncoca, permíteme poner ejemplos de las mesas observadas en el Chapare, las mesas observadas en el informe de la OEA, y cómo fue el comportamiento, la votación de octubre del 2019 y de octubre del 2020. Una de las mesas observadas está en el municipio de Villa Tunari, en la localidad La Estrella, y en el recinto la escuela La Estrella. Todos quienes viven allí conocen dónde está esta escuela. Allí el MAS y PSP en octubre del 2019 sacó el 98% de los votos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las elecciones cuando hemos recuperado la democracia en octubre del año pasado? De donde resulta ganador nuestro presidente ahora, Luis Arce Catacora. En esa misma escuelita ya no votó el 98% a favor del MAS, votó el 99,5%. Esto es lo que les pareció sospechoso a los de la OEA, que una organización política tenga tanto apoyo en áreas rurales de nuestro país. Y todo eso lo pusieron como parte de sus observaciones y del supuesto escandaloso fraude. Nada más voy a poner otro ejemplo, porque en Misque también observaron en el informe de la OEA los resultados electorales. Provincia Misque, municipio Misque, localidad de Curi, y el recinto era la sede central campesina de Curi. Allí, por nuestro hermano Evo, el 2019, votó el 93,7%. Y en la central campesina de Curi, en octubre del año pasado, el 99,99% votó por el MAS y PSP. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si la votación en estas mesas observadas fue la misma e incluso superior en octubre del año pasado, es que evidentemente no hubo fraude, sino que hay una decisión orgánica y los bolivianos y bolivianas en áreas rurales apoyan a su instrumento político de una manera prácticamente total. Estamos mostrando, relatando estos datos, Ramiro, porque tiene que quedar claro que estas 226 actas observadas por la Organización de Estados Americanos, en el fondo están mostrando la gran potencia, la gran fuerza del movimiento indígena originario y campesino de apoyo a su instrumento político, y eso no lo pueden observar aquí y en ningún otro lado. Aunque les sorprenda, eso no quiere decir que este gran apoyo pueda ser sospechoso, más bien
es una constatación de firmeza, es una constatación de fortaleza de lo indígena originario campesino en nuestro país. ¿Por qué estoy hablando sobre estos temas? Porque la derecha fascista en Europa, al promover esa resolución del Parlamento Europeo, el señor Almagro, al proponer sus actitudes injerencistas, y la derecha boliviana, al pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos e incluso solicitar acciones contra nuestro presidente Luis Arce Catacora y nuestro expresidente Evo Morales, todo eso se combina y están tratando de justificar el golpe de Estado. ¿Cómo van a justificar su golpe de Estado? Señalando que hubo el fraude. Y lo que estamos haciendo aquí es mostrar cómo en el fondo no hubo el fraude, sino que se inventaron en el informe de la OEA todos estos asuntos para quitarnos la democracia y lesionar los derechos de nuestros compatriotas en nuestro país.